podcast Trabajo Social, trayectorias, desafíos y miradas. Hola, bienvenidas, bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast Trayectorias, Desafíos y Miradas. En esta ocasión seguimos hablando del pasado, presente y futuro del trabajo social crítico desde la carrera de trabajo social de la sede de Occidente. En esta serie de episodios nos acompañaron previamente la máster Cecilia Vega Guzmán y después la profesora, la máster Hania Franceschi Barraza. Hoy tenemos el honor y la compañía de la profesora Melba Rodríguez. Bienvenida, Melba. Buenas tardes, gracias Daniel por esta invitación y bueno, ver todo lo que podamos aportar a este interesante podcast y espero que de veras que mucha población estudiantil y nuevos colegas puedan verlo, compartirlo. Y además, antes de nada, quisiera agradecerte a vos y a la escuela por haber abierto este espacio a nuestra carrera de la sede de Occidente, que queremos mucho. No, muchas gracias porque es un honor en este proceso de temporadas que llevamos, de poder tener más bien incluso esta cercanía con compañeras, colegas, profesoras como ustedes, y no únicamente desde la Escuela de Trabajo Social, sino de la carrera, porque pues somos parte de una sola universidad y de un trabajo social costarricense. Así es. Quisiera aprovechar y presentar más profundamente en el sentido de que es importante ver el recorrido de la profesora Melba, que es una profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica. Digo de la Universidad de Costa Rica porque sus aportes no son únicamente para la carrera de trabajo social, sino que sus aportes incluso van a la Escuela de Trabajo Social, a la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social, también en diferentes roles y actividades. Pero también debo destacar que ella tiene una maestría de la Universidad Autónoma de Honduras. Durante 24 años ejerció la docencia en las escuelas de trabajo social, carrera de trabajo social y posgrados. Fue profesional del sector de justicia y salud. Fue también coordinadora de la carrera entre el año 2016 y 2019. Es una destacada investigadora y también me parece a mí importante decir que además de investigar, mucha de esa investigación se convirtieron en cursos, tanto en nuestra formación, pero también de educación continua en trabajo social. Fue fiscal y dirigente en ALAETS y actualmente, ya después de todo este recorrido tan interesante y tan amplio, sigue vinculado al proceso del trabajo social costarricense, ahora desde el Tribunal de Ética del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, de profesionales en trabajo social de Costa Rica. No le hemos cambiado el nombre, pero vamos corrigiendo. Hoy vamos a conversar entonces, Melba, de las transformaciones y continuidades en la formación profesional del trabajo social en la sede Occidente. Como mencionaba antes, tuvimos ya la oportunidad de conversar con las profesoras Cecilia y Hania. Cecilia nos permitió conocer sobre el origen y desarrollo de la carrera en la sede Occidente. Nos mencionaba de un contexto que no podía verse únicamente desde lo nacional, sino que teníamos que entender el contexto latinoamericano, en el sentido de todo este proceso de reconceptualización del trabajo social latinoamericano, de los aportes desde diferentes países, destacando Chile, Brasil, diferentes autores y autoras. También en este proceso de América Latina de llegada de profesores y profesoras que buscaron acá un lugar seguro y que, a pesar de un proceso muy difícil para ellas y ellos, nos nutrieron con una formación y nos acercaron a estos procesos que de pronto estamos viendo. Que acá es importante mencionar esto, que ustedes
eran estudiantes en diferentes momentos, entonces era un proceso que les llegaba como estudiantes y luego en prepararse como docentes y de asumir una postura incluso crítica del trabajo social. Y Hania nos permitió conversar de la formación también, pero su vinculación con comunidades, movimientos sociales y organizaciones políticas, sociales y culturales. Entonces, en este caso, nos vas a hablar de las transformaciones y continuidades en la formación. ¿Y por qué hablar de transformaciones entonces? ¿Por qué es necesario hablar de transformaciones en la formación del trabajo social y en este particular de la carrera en la sede de Occidente? Bueno, yo creo que es sumamente pertinente porque justamente la universidad pública hay que conectarla constantemente en lo que está pasando con el contexto social, político, internacional y nacional, como vos lo señalaste. Justamente su origen en la carrera está nutrido por esos pensamientos de esos profesores y en las últimas, digamos, décadas es necesario hacer relecturas precisamente de los contextos societarios, de cómo se están moviendo. Por eso es tan importante recuperar justamente este proceso de continuidades y rupturas. O sea, creo que es importante pensar dónde estamos formando, por qué estamos formando y hacia dónde. Y si esos elementos que estaban presentes todavía tienen vigencia. Que a mi parecer y adelantándome, me parece que tienen toda la vigencia. Los fundamentos que anota doña Cecilia Vega siguen teniendo para mí toda la vigencia. Y eso que fui formada en esa línea, ¿verdad?, de pensamiento, creo que al contrario, aún más fuerte ante un proceso de deterioro de condiciones de vida y de un neoliberalismo tan fuerte como el que se está viviendo, ¿verdad?, en nuestras sociedades latinoamericanas. Ahí donde tenemos que ser más fuertes aún. Entonces sí es necesario hacer revisión de esas transformaciones y continuidades y cómo están colocándose en la academia desde el trabajo social. ¿Y cómo hacemos, cuál sería el proceso que se debe seguir para hacer esa reflexión de la transformación y la continuidad? ¿Qué es lo que debe hacer o qué es lo que ha venido haciendo la carrera de la sede de Occidente? Bueno, la carrera de trabajo social de Occidente surge, como se ha afirmado, como una carrera propia. Es la carrera que hace 51 años se funda con un montón de elementos, además, digamos, a nivel regional, global, en una serie de condiciones en donde la universidad pública pues tenía un particular papel, ¿verdad? Entonces había todo un contexto también a nivel local que hizo que San Ramón generara las condiciones para crear, y la Universidad de Costa Rica, acá, la Rodrigo Facio, la sede. Este contexto hizo posible crear una carrera propia. La sede tiene dos tipos de carreras propias que son generadas y financiadas desde la sede, y esta es la segunda de Ciencias Sociales, y las otras carreras son las desconcentradas, que comparten diferentes sedes regionales, incluso la Rodrigo Facio. Entonces, eso ya de por sí dice todos los elementos que estaban alrededor para crear esa carrera. O sea, dice mucho sobre por qué la carrera se colocó ahí. Yo agregaría que es una carrera que está en el centro de una demanda de una población muy interesante. Es gente que viene de los sectores de la zona norte, del Pacífico, Guanacaste, el área occidental. Entonces es como, y además una población en su mayoría de primera generación con estudios universitarios, estudio que no me quiero referir porque no tengo el último dato, ¿verdad?
Entonces, todo esto pues tiene que llevarnos a revisar. En el 2016, la carrera comienza a cuestionarse la posibilidad de generar condiciones para una autoevaluación. ¿Por qué? Porque habían una serie de presiones, por así decirlo, que la misma población estudiantil estaba haciendo sobre la carrera. Qué sé yo, la escuela había comenzado a procesos de acreditación con mucho éxito, la Escuela de Trabajo Social. Entonces, los estudiantes comenzaron a cuestionar cómo estaba su título, además con el boom, ¿verdad?, de la importancia de incorporar las autoevaluaciones en la universidad pública, que fue donde surge realmente, ante todas las modificaciones del modelo de desarrollo, y en donde se comienzan a gestar, ¿verdad?, toda la necesidad de poder unificar mínimos, digamos, en la formación, ¿verdad? Igual, no me voy a detener esa. En ese contexto es que la carrera comienza a cuestionarse y a pensar la posibilidad de generar condiciones para revisar cómo estamos haciendo las cosas y cómo, hacia dónde deberíamos orientar esa currícula o ese plan de estudio. Era como hacer un alto. En aquel momento, cabe aclarar que se habían hecho varias intenciones de hacer este tipo de procesos. Sin embargo, bueno, la realidad de las sedes regionales es muy diferente, ¿verdad? Es cierto que la universidad pública tiene crisis, pero las crisis se sienten muy fuerte en las sedes regionales, ¿verdad? Entonces, en el 2016 se hace una reunión con personeros del SEA. Ya yo estaba como coordinadora, nos integramos un equipito y aquí comenzamos a solicitud, tuvimos el primer acompañamiento en serio, ¿verdad? Y comenzamos a revisar el plan de estudio con ellos. Nos tiran una serie de lineamientos y proponen una reforma parcial sin autoevaluar todavía, de manera que el proceso de acreditación, que era donde luego nos orientaron, se hiciera como parte del plan de mejora esa reforma parcial, que constituía en un 30% del curso, pero era como lo central de la parte de trabajo social, que fueron los bloques. Hasta ese momento comenzamos a individualizar los cursos. Antes de eso seguíamos con bloques. Tal vez para las personas que nos están escuchando, porque tenemos personas que van a escuchar, que son graduadas y graduados de la carrera, que van a entender de forma muy natural cuando haces mención de los bloques. Okay. Tenemos otras personas que van a ser graduadas de Rodrigo Facio, de la Ulicori, de la Universidad Latina. Entonces, ¿cuál era la lógica de los bloques? Okay. Los bloques eran justamente, digamos, ¿qué podríamos decir? Un conjunto de cursos que aglutinaban en una sola sigla, 6 o 7 cursos. Esas materias iban por nivel de carrera, o sea, el curso central que un estudiante debía llevar era el bloque. Implicaba teoría y práctica ese mismo bloque. Entonces, podríamos tener 3 materias, ¿verdad? Y 2 de teoría, 3 de teoría y 2 de práctica en ese mismo bloque. Entonces, a ese que le llamamos el bloque de teoría y metodología, el OT, se convirtieron en cursos individualizados, porque justamente dentro de las recomendaciones que nos hace el SEA, es que hay una invisibilidad, es una malla invisible, es una malla oculta. El estudiante matriculaba eso, era un montón de créditos, que sigue siendo muy alta aún, me dijeron, un montón de créditos y el estudiante creía que era 1 o 2 cursos. Realmente eran 6 cursos, 5 cursos. Depende del nivel, ¿verdad? Donde estaban de formación. Entonces, eso fue una de las primeras tareas que hicimos.
Eso fue dentro de la revisión de la malla curricular. El otro aspecto que también discutimos fueron los aspectos relacionados a la discusión entre lo disciplinario e interdisciplinarios. Aquí nuestra carrera tiene una base interdisciplinaria desde su formación. Uh-huh. Y eso se plantea cómo hacer, y ese fue el gran desafío, uno de los desafíos, cómo hacer que esa presencia, por así decirlo, en los otros cursos de las otras disciplinas, de una vez digo, nuestra carrera tiene cursos de economía, de antropología, de sociología, de psicología, filosofía, y tenía hasta de geografía, creo que todavía lo tiene, y de derecho. Todos esos cursos estaban en manos o están en manos de profesionales, son impartidos por docentes de esas disciplinas. Entonces, eso fue otra de las observaciones que nos hacía el CEA. O sea, una carrera de trabajo social que tengo idea, que era un 30% también de docentes de otras disciplinas. Entonces, eso, otro desafío que hubo que revisar en esa parte curricular. Eso, pues, implicó toma de decisiones, hubo que se fundieron cursos, ya yo no participé en esa etapa. Yo dejé hasta en el 2019 aspectos de la revisión y he implementado a partir de ese año los cambios de los bloques. Otro de los aspectos que también se tuvieron que discutir fueron los fundamentos de la carrera. Y aquí realmente la idea era poder pensar si las bases ontológicas, epistemológicas y teóricas eran los mismos con los que se fundó o había que hacer cambios. En ese momento se organizó un grupo docente, 1 o 2 docentes, crearon un proyecto y estudiaron un poco sobre los fundamentos de la carrera en el momento de su creación. Y realmente la carrera no tuvo variaciones. La carrera, consideramos que hacer cambios de la base, de los fundamentos ontoepistémicos, no es como, digamos, posible en un contexto, repito, cada vez más bien, donde más requiere un trabajo social crítico y suficientemente alineado con todas las poblaciones que están en vulnerabilidad, que es con la que trabajamos como profesionales. ¿Cómo cuidaron vamos a ver, tal vez cómo planteo la pregunta, cómo cuidaron no lesionar a la carrera en este proceso de transformación? Porque se dan disputas entonces, de decir, ya no pueden ser bloques, tienen que ser cursos individuales. Tienen muchas personas en docencia que no son trabajadores sociales. Que bueno, son elementos interesantes de analizar, en el sentido de que yo concuerdo con lo que usted dice, de que somos una profesión que tiene una característica de una base interdisciplinaria, digamos, que nos da también una fuerza, pero con los cuidados de no desviar, como que eso no nos desvíe de lo que deben ser nuestros fundamentos. Pero entonces, ¿cómo cuidaron en ese sentido esa transformación dentro de la carrera de trabajo social? Bueno, ahí con relación a la cuestión de los bloques, viera qué curioso, eso lo quería la población estudiantil. Okay. Más bien, es como una demanda que estuvo ahí por años, dando vuelta, y generaba como mucha desesperanza en la población docente, porque sí era muy duro. O sea, un estudiante podía ir a la práctica y perderla y ganaba la teoría, entonces como que era complejo había una serie de limitaciones de orden administrativo que sí afectaba la administración, por así decirlo, del currículum para el estudiante o la estudiante. En el caso de los docentes, realmente las modificaciones hasta este momento han sido muy pocas, porque el documento entregado al CEA apenas fue el año pasado. Es muy reciente. Yo desconozco cómo. Yo sí sé
que hubo docentes que casualmente se pensionaron o se jubilaron en ese momento y pues eso viabilizó, por lo menos conozco un par de casos. Pero sobre los contenidos, lo que se hizo fue que se subsumieron en otros programas. Nosotros teníamos en la sede, en la carrera, teníamos un curso que se llamaba Ergonomía y Salud. O sea, realmente elementos para fundamentar. De que ese curso no existiera sobraba. Y el mismo SEA nos ayudó a redactar los elementos que fundamentaron eso. Todo se fundamentó técnicamente, ¿verdad? Fue un trabajo. Ahora, los próximos cambios tienen que ver cómo los resuelven las compañeras, ¿verdad? Y el equipo docente, que ahora está mucho más fortalecido, ¿verdad? Que en aquel momento éramos 3, 4 docentes y ahora es muchísimo más gente, ¿verdad? Entonces, bueno, es un desafío que resolver. Yo no sé cómo lo estará resolviendo la sede. Sí les digo, recordemos muy bien que la sede es una unidad académica. Sí. Funciona como unidad académica. Entonces la sede, el que un docente no tenga jornada en una carrera no implica que no tiene del todo en la sede. O sea, se juega con los otros cursos y con las otras carreras. Es una sola unidad académica. Para efectos de quienes nos escuchan y nos ven, tal vez si hacemos una analogía, la Escuela de Trabajo Social en Rodrigo Facio es una unidad académica. La sede de Occidente, es decir, conformada por diferentes docentes, carreras y demás, es una sola unidad académica. Y algo interesante, incluso de Occidente, que tal vez ahí me puedes ampliar un poquito más, es incluso el recinto de Tacares, que es parte de esa sede, de esa unidad académica. Sí, es correcto. Es más, tengo idea, bueno, en este momento no recuerdo el dato exacto, creo que la carrera tiene como unas 30 carreras, la sede de Occidente. No lo manejo. Bueno, creo que tengo que revisar el dato porque creo que se han creado una o dos. Y además, como en trabajo social nos gusta tanto, hace más o menos unos 18 o 20 años abrimos una promoción en el recinto de Tacares, que también es parte de la sede. Y abrimos una promoción para que pudiéramos cubrir estudiantes del área cercana de Grecia. Bueno, la historia es que ya llevamos su ratito, llevamos como 15 promociones con un éxito. Muy bien. Se abre con año de por medio y realmente con un trabajo muy tesonero porque son con los mismos recursos, los mismos docentes, las mismas personas se mueven de un lado a otro y es realmente un proyecto. El proyecto de trabajo social de la sede Occidente realmente es un gran proyecto. Y me parece que ya lo habían mencionado antes, que algo importante de la sede es que permite una cercanía con otras regiones del país, que de pronto para un estudiante llegar hasta Rodrigo Facio tiene costos muy altos y sobre todo también que les desvincula de un entorno social, económico, cultural del que son parte. Entonces que esto permite... acá en la Escuela de Trabajo Social tenemos estudiantes de Guanacaste, pero son pocas las personas que llegan desde Guanacaste. Pero la sede permite a las personas de Guanacaste una proximidad, una distancia, que siguen siendo una importante cantidad de horas, pero más cercanía para poder llegar. Entonces, Guanacaste, Punta Arenas Central. Zona Sur. Zona Sur. ¿Vieras? Tenemos gente de Zona Sur. Y también toda la parte norte de... Sí, de hecho, las estudiantes dicen que ellas, o sea, una de las cosas que más les gusta justamente de poderse, digamos, incorporar a la carrera es que no se desarraigan. Justamente el tema del desarraigo es fundamental y que se sienten como más seguras porque son áreas rurales, digamos, bueno, de transición que le llaman, ¿verdad? Entonces son áreas de transición, ¿verdad? A lo urbano, y ahora tan rural ya no estamos, ¿verdad? Pero sí, eso es cierto, es muy interesante, para ellas es muy significativo.
Extendemos un agradecimiento al ICAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por el apoyo técnico y el espacio físico. También al Fondo Especial para la Educación Superior, FES, el cual permite este y otros proyectos de acción social. ¿Cuáles son los retos y urgencias de la formación profesional para la carrera? Sí, bueno, realmente siempre la colocación de los retos y urgencias en trabajo social, yo creo que son afín a todas las escuelas formadoras, ¿verdad? De las universidades públicas, como son muy parecidas. Sin embargo, yo creo que lo más importante es no perder de vista que nuestra carrera de trabajo social está ubicada en una sede regional. Yo creo que esa es la riqueza, que es una carrera de más de 50 años, con una trayectoria y que tiene una naturaleza en la estructura, digamos, curricular, que son las prácticas y que va definiendo una forma de, digamos, de comunicación constante con los sectores sociales, que eso es como el gran desafío. De hecho, la carrera en el nivel 2, sus prácticas son totalmente organizativas. Es realmente la estudiante o los grupos se incorporan en procesos de trabajo con organizaciones comunitarias. Entonces ya eso no solamente del trabajo social, sino como miembros para un aprendizaje, digamos, un aprendizaje desde la práctica, o sea, ese es un concepto de organización aplicado, por así decirlo, pero con los elementos de conocimiento que le aporta justamente los cursos de teoría social, de movimientos sociales, organización social, todos estos elementos. Pero aquí hay algunos otros elementos que creo que podemos considerar. Yo creo que ha habido una apuesta por una formación sólida, ¿verdad? Teórica, que incorpora y mantiene las categorías del Marxismo. Creo que eso sigue siendo fundamental, las teorías del Estado y las políticas sociales, para entender que la profesión no es neutral, sino que es una profesión que tiene una posición política, ¿verdad? Y como tal debe cumplir digamos, los elementos que establece una reforma. Yo estoy segura que eso no va a ser modificado. Me parece que el otro aspecto que se ha de considerar es no perder de vista el tema de los derechos humanos. Creo que eso debe estar presente. Y esa búsqueda de trabajar desde la perspectiva teórica de los derechos humanos, fíjese que nos conecta con el tema de cómo estudiamos la cuestión social. Y cuando nosotros comenzamos a conectar los derechos sociales y la cuestión social a partir de las luchas sociales, podemos aportar a la construcción, porque creo que la universidad tiene que formar y la carrera debe todavía fortalecer más el tema del proyecto ético-político. Tenemos que enseñar, para así decirlo en sencillo, a las personas estudiantes qué es y cómo se construye el proyecto político. Y creo que en la sede es más fácil, porque tienes un contexto inmediato, como más conocido, como más comprendido, ¿verdad? Como más fácil de integrar. Y yo creo que aquí el ejercicio de lo que nos plantea Hania Franceschi es muy importante. Si bien es cierto, han sido otros momentos, pero ahí está la riqueza del proceso, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es fundamental. Estar constantemente en la revisión de las teorías críticas y de los enfoques de las nuevas teorías, entendiendo que solo una formación con esa perspectiva nos podría dar elementos para comprender todo el resto de las expresiones de la cuestión social. O sea, si no tengo claro ese horizonte, no puedo leer ni el feminismo, ni los derechos humanos, ni la ética, no puedo leer nada si no tengo ese contexto crítico que me da las bases
en ese sentido de un marxismo, ¿verdad?, crítico, y teorías que se sustenten y que se orienten sin traslaparse hacia comprender las manifestaciones de la cuestión social desde una visión crítica, repito. Reconocimiento del tema de la diversidad. Aquí hay que considerar que la población específicamente es diferente. La población específica que se aborda ya es diferente a la que con la que se trabaja en San José, y por tanto la población estudiantil debe ser capaz de leer. Hay que enseñarlos también esa particularidad. Y bueno, la ética, que sigue siendo una tarea de todos. Creo que todas las universidades deben reforzar el tema de la ética, y con más razón la universidad pública. Cerramos entonces este episodio y esta conversación con la profesora Melba. No sé si tiene un mensaje final que quiera dar, aprovechando esa cercanía de tiempo, ¿cómo decirlo?, de ese momento en el que usted sale, se jubila, y que es en un proceso donde se están dando muchas transformaciones en la carrera de trabajo social. Entonces, ¿cuál sería su mensaje tal vez de cierre para las y los estudiantes? Y no lo vamos a cerrar únicamente para la sede, sino hagámoslo para las y los estudiantes del trabajo social costarricense, para las personas que tenemos el honor de ejercer la docencia, la investigación y la acción social, y también para aquellas personas ya graduadas de hace unas semanas o graduadas de hace muchos años. ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, qué montón de cosas. Yo, primero que todo, yo le diría a la población estudiantil, y hablo de las universidades públicas, ¿verdad?, porque son las que me interesan, aunque creo que hay mucho que decir de todas. Yo le diría a la población estudiantil que se comprometan desde el proyecto ético-político en relación con los derechos de las personas con las que vamos a trabajar. O sea, si nosotras y nosotres no nos comprometemos con la formación crítica, con bases marxistas, perdón, esa visión, pero creo que no existe otra forma de construir conocimiento si no puedo trabajar deconstruyendo discursos conservadores. No lo puedo hacer. Por tanto, cuando yo comienzo a construir mi proyecto ético desde la universidad, comienzo a entender que yo represento un sector, soy parte de una clase, y eso es teoría marxista. Sorry. Entonces, yo les diría que además creo que como estudiantes hay que leer mucho, jóvenes, hay que participar. El tema del sujeto político tienen que llevarlo a la realidad, o sea, convertirnos efectivamente en sujeto político, y además dejar de pensar que tenemos una profesión, digamos, que se puede ir por un lado o por el otro. Yo creo que la profesión, la formación y la profesión, ambas cosas, y ahí entra el otro sector, efectivamente debe ser competente teórico y metodológicamente. No importa el espacio donde estemos, debemos ser capaces de producir conocimiento desde donde estemos y no ver la separación. O sea, una vez que me gradúo, soy clase trabajadora. Si me veo como tecnócrata, pues creo que hay que revisar que si yo quiero ser tecnócrata, pues tengo una responsabilidad con un sector, entonces habría que ver cuál es cuál, ¿verdad? En todo caso, yo los invito y las invito a que se agrupen, que se constituyan de nuevo en ese movimiento estudiantil que en nuestra época movía a la Universidad de Costa Rica. Gracias. Melba, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por los aprendizajes. Estos 3 episodios han sido un honor para nosotros y nosotres, en el sentido de poder compartir en un trabajo social costarricense que tiene 2 pilares fundamentales en su historia y que no podemos dejar de ver. Una escuela de casi 85 años, pero una carrera de 51 años que responde a un tercer congreso universitario, a un llamado de tener una sede, y donde el trabajo social fue valiente, se anotó en este desafío,
se fue y con una visión interesante de decir, no podíamos llevar el mismo plan de estudios a la sede en ese momento. Creo que tenemos un desafío interesante en la actualidad de decir cómo nos acercamos porque nuestro país se ha vuelto pequeño, cada vez más pequeño. Pero de verdad aprecio muchísimo el tiempo que nos haya compartido y bueno, decirle que esta es también su casa y que siempre la estamos esperando por acá. Muchas gracias, Daniel. Ya estoy jubilada. Muchas gracias a todas, a todos y a todas por habernos escuchado.